Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto saludarles a las personas que me están acompañando aquí, a Laurita, a Juan en Canadá. Dios les bendiga. Eh, es muy bonito poder estar en la presencia del Señor, reunidos, aprender de Él y sobre todo entrar en la palabra de Dios, que es lo más importante en estos tiempos donde tenemos que escuchar más la voz de Dios que no la voz de los hombres. Porque normalmente se está promulgando más la voz de los hombres que la voz de Dios. Por eso notamos que la iglesia está sumida en teologías. ¿Qué son las teologías? Las teologías son pensamientos humanos, estudios acerca de Dios, donde el ser humano está opinando. Y resulta que la palabra de Dios no permite opiniones personales de nadie. Por más teólogo, por más preparado, por más grande que sea la persona a nivel intelectual, la palabra de Dios no permite opiniones personales. Quiero darle un saludo a todas las personas que se están conectando. Ya aquí está reportando el Facebook que son bastantes las que están ingresando. Quiero saludar a este momento a la hermana Iris Longo. Dios le bendiga. Saludos desde Argentina. Nuevamente les doy de verdad mi saludo cordial. Si usted quiere escribir ahí en los comentarios para que les saludemos, hágalo con total confianza. Le doy gracias a Dios por podernos reunir en esta tarde para escuchar su palabra. Y no solamente es para escucharla, sino para escudriñarla. Porque lo más importante no es leer la palabra de Dios. Recuerdo que hace unos años atrás, en un congreso de liderazgo de pastores, dije y solté una frase tremenda. Y les dije que dejaran de leer la Biblia. Pues de lógica, los pastores saltaron. Más de uno me dijo: ¿cómo así? Usted es un falso profeta. ¿Cómo que no leamos la Biblia? Y les dije: sí, la verdad, no hay que leer la Biblia porque el Mesías nunca mandó leer la Biblia. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted cómo se le ocurre venir a decirnos eso? Eso es una herejía. Le dije: no, no es una herejía. Porque primero la Biblia no existía en esa época. Existían, y les recuerdo, los rollos, los papiros, era lo que se manejaba en aquella época. Y el Nuevo Testamento no existía. Y el Mesías nunca mandó leer la Biblia. Nos mandó fue escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Pregunto en esta tarde. ¿Qué es escudriñar? Estudiar a profundidad. Es estudiar a profundidad. Escudriñar es escarbar. ¿Sí? Por ejemplo, tras de esta cámara, estamos en una mesa de un comedor y hay varios elementos que conforman un frutero natural. Y si yo le preguntara a usted, por ejemplo, a alguno de ustedes que están acá conmigo acompañándome esta tarde, ¿qué hay ahí? ¿Qué me responderían? Algunos me dirían: sí, pastor, hay frutas. Hay bendición. Hay bendición. Hay provisión. Hay provisión. Hay cosecha. Hay cosecha. Hay alimento. Que responda mi mamá. Pero la pregunta fue: ¿qué hay ahí en la mesa? ¿Qué hay ahí en el frutero? Y la respuesta que me han dado está mal enfocada. Porque si escudriñaran lo que hay ahí, me dirían: hay tantos bananos, hay tantas uvas, tantas pitayas, tantas manzanas de color rojo, tantas de color verde, hay una piña, hay una papaya, hay ciruelas, bueno, en fin, hay kiwis, y me describirían cada una de las frutas que hay ahí. Eso es escudriñar. Escudriñar es escarbar. Escudriñar es buscar las verdades que están ahí ocultas. Y la palabra de Dios es para escudriñarla, para analizarla, entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Entonces, una persona muy querida, cercana a nosotros, que se encuentra en Canadá y en este momento está conectada por el celular en vivo, y hizo una pregunta y está basada en el libro de San Mateo capítulo 6, verso 33. Quiero que usted, mi amado hermano allí, mi hermana Margarita Mariela Moncada, hermana Yaney Ortiz y todos los que están ahí conectados, quiero invitarlos a que esta tarde saquemos la palabra de Dios y vayamos a ella para poderla escudriñar en compañía, ¿sí? Es lo importante, saber qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y también para entender su palabra, ¿sí? Para dejarnos de las teologías, porque aquí no nos importa que el pastor Carlos Bolívar venga a hablar hoy. Yo creo que acá a nadie le interesa que el pastor Bolívar se conecte en directo y venga y hable, sino que Dios hable a través de este instrumento. Porque a usted no lo va a edificar mis palabras, a usted lo va a edificar la palabra del Dios viviente, las palabras del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Entonces quiero invitarlo a que saque su Biblia y vaya al libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Vamos a leer el versículo y después de leer el versículo vamos a entrar en un periodo corto de oración pidiendo la dirección del Santo Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios sea dirigiéndonos y hablándonos en esta tarde. En Colombia son las 5 y 15 de la tarde. Sé que en Canadá son las 3 y 15, no sé en otros países, pero le doy la bienvenida y quiero que tú y yo entremos a la palabra de Dios en esta tarde, junto con las personas que me están acompañando en este momento, en este lugar, y como me están acompañando en Canadá. Entonces dice así la bendita palabra de Dios, quiero que me acompañe. Verso 33 dice algo muy tremendo y hay que entrar a mirar qué es lo que significa esto, qué traduce esto para tu vida y para mi vida. Quiero saludar a la hermana Aurora, Elizabeth y Bacachi Ramírez, que está en este momento conectado. Y si usted quiere que le salude, hermano, conéctese. Hermana Rita, Dios le bendiga. Dice la bendita palabra de Dios así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moshe o Moisés, Dios de José, Dios de Elías, Dios de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, Dios de Amós, Dios vivo, único, real del universo, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Recibe nuestro clamor en esta tarde, Señor, como iglesia tuya, como ese olivo que está siendo injertado y extractado del mundo y de los gentiles, Señor, para conformar ese pueblo adquirido por ti, esa nación santa. Padre, clamamos al cielo en este momento en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, el Cordero de Dios, para pedirte que el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, nos dirija en esta tarde y nos guíe a través de tu palabra para comprender verdades que solamente tú nos estás expresando por medio de tu palabra. Señor, te pido que en este momento, en esta hora, en algunas naciones ya es de noche, en otras está amaneciendo, en otras estamos terminando la tarde, Padre. Queremos que tu presencia nos acompañe en este lugar, en esta hora, en este momento, Señor. Queremos oír la voz de Dios, no la voz de hombres. Permítenos alejarnos de las teologías humanas para escuchar tu perfecta voz. Porque yo necesito, Señor, oírte en esta tarde, aprender de ti, Señor, encaminarme por el camino, por la verdad y la vida, que es el camino del Mesías, del Hijo de Dios viviente, nuestro Redentor. Padre, entregamos esta tarde y esta enseñanza para honra y gloria tuya. Recibe la honra. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, bienvenido, Ruach HaKodesh. Toma el control en esta hora. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, dice la palabra de Dios algo muy importante, y es que debemos buscar algo, y es el reino de Dios. Pero viene la pregunta, ¿qué connotación trae la palabra buscar? ¿Me pueden acompañar desde Canadá también, ya que tengo la transmisión aquí también a un lado? ¿Qué es buscar? Es ir por algo. Buscar es ir por algo. Ir al encuentro de algo. Ir al encuentro de algo. ¿Qué es buscar para ti? ¿Qué es buscar para ti? ¿Qué es buscar para ti? Buscar es inquirir para adquirir algo, ¿cierto? Encontrar algo, ¿cierto? Entonces, primer principio que notamos en este verso de Mateo 6:33 es que tenemos que ser diligentes, proactivos. No podemos ser pasivos en buscar el reino de Dios. Porque lamentablemente la iglesia para estos tiempos se convirtió en una iglesia pasiva, en una iglesia que vive en un confort, vive en una plenitud de confort tan tremenda que se acostumbró a entrar en una religión más. Y tienen un estilo de vida de religión, donde cada 8 días van a las congregaciones al culto de la mañana, al culto dominical.
Y en algunas congregaciones tienen la reunión por la tarde y van por la tarde. Algunos van entre semana. Y eso lo hacen en forma rutinaria. Y salieron de un mundo, algunos salieron de un mundo de religiosidad para meterse en otra religión más, con un título de cristiana. Pero no están buscando el reino de Dios. Porque buscar el reino de Dios no es solamente congregarse, no es estar en comunión. Buscar el reino de Dios es como la misma palabra lo dice, es moverse a encontrar y a conocer ese reino. Pero muchos tienen el título aún de pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles y de cristianos sobre todo, pero ni siquiera conocen quién es el rey que gobierna en ese reino. Ni siquiera conocen la verdad ni las leyes que rigen ese reino. Conocen teologías y estudios humanos. Conocen lo que su pastor predicó y enseñó, pero no conocen al reino de verdad. Ni conocen al rey. Ni saben ese reino cómo se maneja. Ni qué leyes tiene. Ni qué normatividades tiene ese reino. Por eso viven lejos del reino. Y es increíble como muchos hermanos, y les preguntamos, llevan 10, 20, 30 años supuestamente dentro de un cristianismo, pero su vida es distinta al cristianismo que dicen profesar. Dicen conocer a Dios, hablan de Dios, pero realmente no le conocen a Él personalmente. No conocen nada del reino. ¿Qué es un reino? Es un sistema o una organización que tiene una cabeza. Y está tan organizado y por eso se dice reino, donde gobierna alguien. Y algunos me van a decir, pastor, pero ¿usted qué está hablando? Nosotros conocemos a Jesús. Nosotros conocemos al Padre. Y nosotros conocemos al Espíritu Santo. Y ni siquiera saben quién es el Padre, ni cómo se llama realmente el Padre, ni qué ordenanza dio el Padre Celestial, que es el Rey realmente, aunque al Mesías se le dio el honor de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tampoco lo conocen a Él. Conocen de Él, conocen acerca del reino, pero ni siquiera cumplen los mandamientos ni las ordenanzas del reino. Es increíble cómo muchos ni siquiera cumplen con algo tan básico como es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, para entrar a entender este versículo de San Mateo 6:33, tenemos que primero entrar a conocer el reino. Porque existen dos reinos. El reino del bien y el reino del mal. Entonces viene la pregunta para que uno mismo se analice. ¿Realmente yo a quién le estoy sirviendo? Y muchos me dicen, pastor, yo le sirvo al reino de Dios. Mentiroso el diablo, porque si le sirvieran al reino de Dios, cumplirían sus ordenanzas, sus mandatos, sus leyes y sus estatutos. Pero ni siquiera saben cuáles son los estatutos, ni los mandatos, ni las leyes, ni las ordenanzas. Entonces se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Basta entrar, por ejemplo, a YouTube, escribir un tema y vamos a encontrar cómo entre muchos que están publicando videos en YouTube de prédicas se contradicen a sí mismos. Y estamos notando que por lo menos el 90% de las personas que están publicando hoy, aún en el Facebook y haciendo transmisiones en vivo, no predican la palabra del reino de Dios, sino predican son teologías y conceptos humanos. El yo creo, el yo pienso, el yo opino. Y resulta que en el reino de Dios no se permite ninguna opinión del ser humano, porque las leyes divinas se deben cumplir. Por eso estamos notando que las personas que hablan del reino no conocen nada del reino, porque se atreven aún a decretar. Y vemos por ahí publicaciones donde hay hermanitos que dicen, yo decreto, yo decreto, yo decreto. ¿Qué va a decretar si nosotros somos simplemente las personas que vivimos del reino? El único que decreta es el que tiene la autoridad, y es el rey.
Del resto nosotros podemos proclamar sobre lo decretado, pero nunca decretar. Y encontramos personas con título que decretan, queriendo pasar por encima de la voluntad expresa del rey, de este reino que es Dios, que es el Padre Celestial. En hebreo, Yahweh. Entonces viene la pregunta, ¿conoces el reino de Dios? ¿O conoces algo acerca del reino de Dios? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Tu ciudadanía dónde pertenece? Algunos me van a decir, pastor, soy mexicano, soy argentino, soy colombiano, soy venezolano, soy boricua. Pero realmente nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Entonces, vuelvo y repito, todos tenemos una identidad o una identificación, perdóneme la redundancia, que nos identifica a la nación a la cual pertenecemos. Ahora yo te pregunto a ti, muéstrame tu identificación que perteneces al reino de los cielos. ¿La tienes? ¿Te puedes identificar como que perteneces al reino de Dios? ¿O no la tienes? ¿O solamente eres bla, 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 bla? Donde te jactas de ser y pertenecer al reino de Dios. Pero tus actos son contrarios a sus ordenanzas, sus estatutos y sus mandamientos. Es que para pertenecer al reino necesitamos realmente tener la identidad del reino de Dios. Y por ende nos obliga a conocer el reino de Dios. Me va a decir, pastor, ya no nos dé tantas vueltas con lo mismo, pero dígame cuál es la identidad. Vamos a la palabra, amado hermano, y a través de la palabra vamos a identificarnos si pertenecemos al reino de Dios o no pertenecemos. Porque tenemos que hacer este autoanálisis como hombres y mujeres que decimos servir y seguir a un Dios vivo. Y tú que dices que amas al pueblo de Israel, y tú que te identificas con el Mesías, y que tú que crees en aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo te pregunto hoy, muéstrame tu identificación. ¿Qué te identifica con aquel que murió en la cruz del Calvario? Para que digas que eres su siervo, su seguidor o su amigo. ¿Cómo puedes demostrar que realmente perteneces al reino? Si tus actos, tus palabras y aún tus pensamientos son distintos al reino de Dios. El reino de Dios se identifica por una sola cosa y es tremenda. Y es porque tiene la identidad del reino. Y es la identidad del amor. Porque Dios es amor. Y si no hay amor en ti, no tienes la identidad de Dios. Entonces comienza a analizar tu vida realmente. Si en ti hay amor o no hay amor. Porque no basta que ames a tus hijos. No basta que ames a tu esposo. No basta que ames a tus padres. No basta que me ames a mí como pastor. Sino que ese amor trae consecuencias. Y la verdadera identidad del reino, la identidad del amor, no se da con palabras que salen de nuestras bocas, sino mostrando actos de amor que nacen de nuestra esencia y nuestro corazón. El reino de Dios es amor. Ve analizando si en ti hay amor. Es perdón. Tan grande es la identidad del Cordero de Dios que vino al mundo en un acto maravilloso de amor para perdonarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí mis pecados y mis faltas gravísimas. Y si el Cordero de Dios se identificó con el reino por amor, ¿qué más en nosotros los mortales y los seres humanos? Debemos tener esa identidad. Y si no tenemos la identidad del amor, no somos lo que decimos que somos. Nos hallamos falsos, mentirosos y con levadura. Y muchos están elevando fuego extraño porque no tienen la identidad del Dios viviente, de Yahweh. Podremos portar una Biblia bajo el brazo, podremos pararnos en los altares, podemos predicar muy bonito y elocuente, podemos llenar estadios y hablarle a multitudes, pero si la esencia no está en nosotros, si la identidad del novio no está en nosotros, no somos la novia del Cordero de Dios, no pertenecemos al reino de Dios.
Llegará el día en que el Mesías vendrá a cumplir su promesa, que vendrá por su iglesia. Y estamos a puertas de que esto suceda, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si tú no tienes la identidad del Mesías, si no tienes la identidad del Cordero de Dios, de Yahweh, y recuerde que estoy hablando en hebreo su nombre, te vas a quedar aquí a cumplir una horrenda expectación de juicio y castigo. Por eso la iglesia tiene que salir de la ignorancia, del analfabetismo bíblico. Debe dejar de estar siguiendo predicaciones de hombres y alejarse de las teologías para entrar al camino, a la verdad y la vida, que es la que nos lleva al Padre Celestial a través del Mesías. Muéstrame tu identidad del reino de Dios. Quien no puede demostrar su identidad que pertenece al reino de Dios, no pertenece al reino de Dios. Así lo exprese y lo diga. Por eso el Señor dijo, por sus frutos se conocerán. ¿Cuáles son tus frutos? Y le voy a preguntar a todas las personas que están aquí alrededor mío. Y no espero que me respondan. Respóndanse ustedes mismos. Si ustedes allá en la transmisión, respóndanse. Y ustedes en Canadá, respóndanse también. ¿Qué te identifica a ti con el reino del Hijo de Dios? ¿Puedes demostrarlo en este momento? ¿Puedes sacar tu identificación así como tenemos la identificación de nuestras naciones? ¿Te puedes identificar con el reino? Esta es mi identificación, que me identifica como colombiano. Y mi vida personal, íntima y pública me identifica con el Cordero de Dios, porque tengo su esencia y lo puedo decir tranquilamente. Y mis actos lo demuestran. Y no por tener un título de pastor, que eso no me importa el título. El título es basura. Es la esencia, es la identidad que hay en nosotros. ¿Puedes tener esa identidad? ¿Puedes decirlo tranquila y públicamente? Y no basta con que lo hablamos, sino que la gente tiene que identificar en nosotros el reino de Dios. El reino del amor, el reino del perdón. ¿Te atreves a pararte frente al enemigo y decirle te perdono? ¿No te tomo a cuenta tus faltas, tus ofensas, tus humillaciones? ¿O eres de los que también dicen alguna vez o has dicho alguna vez, uy, yo donde esa no vuelvo, yo allá no le hablo, yo a con ese ni me meto? Porque esa es la verdadera identidad del reino, el amor, el perdón, la misericordia. ¿Eres benevolente? ¿Eres compasivo? ¿Eres misericordioso o no? Hay otro principio que es la restauración, que identifica que tú perteneces al reino del Hijo de Dios, de Yeshua, el Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario. ¿Has restaurado a quien has agraviado? ¿Has deshonrado y te has atrevido a levantar la honra de quien has deshonrado? Porque si no lo has hecho y sabes que tú has cometido esa falta, no perteneces al reino de Dios. Y viene el quinto pilar que identifica el reino de Dios, y es la fe. Y fe no solamente es creer, fe es confiar a tal punto que yo creo plenamente y ciegamente en el Cordero de Dios y en su palabra. Y muchos le creen a él a medias. Y muchos han dejado de confiar en él por las circunstancias y los problemas cotidianos de la vida. Porque no consiguió trabajo y las finanzas van escaseando. Entonces muchos, en vez de aumentar la fe y empezar a creer que van a ver su milagro, menguan. Y al menguar van perdiendo la identidad con el reino, porque dejan de creer. Eso es lo que te identifica que perteneces al reino de Dios. Y la Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Tú buscas el reino de Dios?
Porque buscar el reino de Dios es buscar que esas 5 pilares que acabé de mencionar, amor, perdón, restauración, restitución y fe, estén en nosotros. ¿Están en ti? Respóndete a ti mismo. ¿Están en ti? Porque si falta alguno de ellos, tienes que procurar que eso se restablezca en ti. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Pero viene la segunda parte que es tremendo. Dice, y su justicia, que es lo que la gente no hace. La gente busca a Dios, sí busca a Dios a su manera. Van y escuchan, pero no guardan en su corazón. Y la mejor manera de buscar el reino de Dios es entrando en la bendita palabra del Señor. Aprendiendo de Él directamente, sin intermediarios, bajo la guía del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Esto aquí y aquí en el corazón es lo que te lleva a hablar palabras de vida eterna. Por eso nadie necesita decir, sí pertenezco al reino de Dios. Porque mis palabras y mis actos son los que muestran que verdaderamente pertenezco a Él, porque tengo la identidad de Él. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo son tus palabras? Analízate a ti mismo. Muy bonito cuando estamos al lado del pastor. No me refiero a ustedes, no voy a lanzar piedras. Porque normalmente pasa que cuando estamos en la congregación, cuando estamos al lado de la familia pastoral, wow, somos santos, perfectos, puros. No cometemos errores ni fallas. Pero cuando estamos lejos de la congregación o lejos de los hermanos, muchos son vulgares. Mantienen vicios, actos impuros. La carne crece, el espíritu mengua. Y mire lo que dice, voy a ir rapidito. Si me quiere acompañar, voy a leerlo, no lo voy a explicar porque ya lo hemos predicado varias veces. Libro de Gálatas, después de Corintios, capítulo 5, verso 16. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu, y cuando se anda en el espíritu, estamos perteneciendo al reino de Dios. Tenemos la identidad del reino. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, mi amado hermano, es lo que la palabra dice que son los deseos de la carne. No lo que con teologías humanas, algunas denominaciones están diciendo que es pecado. Y grábese lo siguiente, amado hermano, que pecado es lo que Dios ha dicho en su palabra que es pecado y no lo que el hombre dice que es pecado. Dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Imagínense, por eso es que los carnales chocan contra los espirituales. No hay comunión. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, que es quien te da la identidad del reino, no estás bajo la ley. Y en la traducción, ojo a lo que voy a decir porque es verdad. En el original, que es el Torá, dice, o le falta la palabra a esta traducción. Y les recuerdo que yo manejo la Reina Valera 1960. Pero en los originales dice lo siguiente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado. Y acá en la traducción, quien tradujo del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, le quitó la palabra pecado. Y la gente piensa que está hablando de la ley de Dios. Por eso dicen que no cumplen la ley. Y dicen que la ley fue abolida, pero no es así. La ley tuvo su cumplimiento en el Mesías porque Él es la ley. Y la ley, Él la resumió en que se puede cumplir cumpliendo 2 mandamientos, como dice en San Juan capítulo 13, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, y es la siguiente. Las personas que nos identificamos en el reino de Dios,
amamos a Dios sobre todas las cosas. Y te pregunto a ti, ¿realmente amas a Dios sobre todas las cosas? Haz el análisis tú mismo y respóndete, ¿amas a Dios sobre todo? ¿Serías capaz de sacrificar en este momento tu confort, tu economía, lo más preciado para ti por Dios? Así como le pasó al profeta Ezequiel, que aún en una ocasión el Señor se le apareció y le dijo, le voy a quitar la luz de sus ojos, y era su esposa. Y es lo que más amaba a él. ¿Qué es lo que tú amas más en este momento? ¿Estarías dispuesto a sacrificarlo por Dios o no? Pero también dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amas al prójimo? Porque si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no perteneces al reino de Dios. Así tengas título, así prediques, así evangelices, podrás hacer que un muerto se levante. Pero si no amas al prójimo como a ti mismo, no perteneces al reino de los cielos. Dice la escritura así, pero si sois guiados bajo el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. Analízate y voy a irle rápido. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Y tengo que parar aquí en homicidios, porque la escritura también dice que hay homicidas del alma. Y en el Apocalipsis dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y los homicidas del alma son los que destruyen el corazón y la mente y el sistema de pensamiento de personas, y normalmente se nota en los hogares. Como hombres destruyen y matan aún los sentimientos de sus cónyuges, y mujeres también, o padres hacia hijos, o madres hacia hijos. Miren lo que dice la escritura. Dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y tú te congregas, y tú te conectas a las predicaciones, y participas de todas estas porquerías, entonces no tienes la identidad del reino. Por eso la invitación del mismo Señor cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Y para encontrar el reino, para buscarlo, ¿sí? Hay que encontrarlo después, ¿cierto? Y cuando encontremos el reino de Dios, nos toca aprender las leyes y las normas de este reino. Y está aquí, en la bendita palabra del Señor. Algo que tú no haces. Porque hace tiempo, mire, hay muchos que ni siquiera portan Biblia ya ni la tienen. Y aún dicen, pastor, yo la tengo tecnológica, la tengo acá en mi celular, y ni siquiera lo abren. Y yo le aseguro que muchos de los que están acá, conectados, a diferencia de nosotros, no tienen ni la Biblia y están bien sentados ahí en su laptop mirando la predicación, sin comprobar si lo que se está hablando es verdad o no es verdad. Entonces, ¿cómo quieres tener la identidad del reino si no siquiera conoces el reino? Porque no entras a su palabra, no conoce los principios, no conoce la palabra de Dios. Y si usted no conoce la palabra de Dios, de ese Dios que usted dice amar, ¿cómo me viene a decir que usted ama a Dios? Si ni siquiera sabe qué es lo que quiere ese Dios de ti. No sabe qué ha expresado Dios para el ser humano. Porque prefiere otras cosas menos que buscar su palabra. Y buscar la palabra, o una de las identidades fuertes que realmente tiene el ser humano para identificarse con el reino, está ahí en el mismo libro de Gálatas. Ahora dime si esto que voy a leer en la palabra de Dios está en ti. Porque si no está en ti, no perteneces al reino de Dios. Así cantes bonito, así lo adores, así te arrodilles. Mira lo que dice la palabra.
Mas el fruto del Espíritu, ojo, porque pertenecer al reino es tener el fruto del Espíritu Santo en uno, del Ruach HaKodesh. Ahora mira a ver si esto se ve en ti. O si esto no se ve reflejado en ti, estás en el lugar equivocado y tú has estado siguiendo teologías humanas, lo que piensa tu pastor, el estudio que preparó aquel hombre durante la semana para el día del culto venir a darlo, donde no permiten la voz del Espíritu Santo ni que el Ruach HaKodesh dirija a la iglesia, sino es un hombre dando un estudio que preparó de antemano. Por eso tu vida es igual. Por eso te emocionas en las congregaciones. Y la pasas chévere en los cultos y en las reuniones. ¡Wow! ¡Qué culto tan espectacular! Digo yo. Uy, sentí el toque del Espíritu Santo. No, qué adoración, qué alabanza. Y muchos ni siquiera se acuerdan qué fue lo que predicó el pastor. Y llegan a sus casas y se encuentran con una triste realidad, y es que sus vidas siguen siendo igual, vacías, huecas. Entran en tristeza, en amargura, en desesperanza, porque no conocen al reino, ni siquiera han entrado al reino, llevan años y años siguiendo a hombres, mas no siguiendo al Cordero de Dios. No conocen su palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y por qué amor? Porque el espíritu del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, proviene de Dios, y Dios es amor. Entonces debes sentir amor en tu corazón. Tu cuerpo debe transpirar amor. Y no debes ser de verdad una persona seca y vacía, que aun cuando llegas a tu casa hasta el perro te muerde. O el perro se esconde del susto de que llegues a tu casa. Porque pasa eso con muchos hombres. O muchas mujeres que llegan a su casa y nadie quisiera que llegara. Y muchos hogares están ahí por compromiso adquirido ya, mas no por gusto, porque no hay amor. Y donde no hay amor hay caos. Donde el amor se va o el amor se está perdiendo, empieza un caos tremendo. Y aún las parejas comienzan a separarse, a dividirse. Empiezan las desconfianzas. Empieza la lucha. Y empieza a ver que todo se va menguando. Todo se va destruyendo despacito, porque el mal ataca de esa manera y es quitando el amor de por medio. Y es sacando a Dios de los hogares y las familias y de las vidas. Y cuando Dios sale de la vida de cada uno de nosotros, paulatinamente, poco a poco, llegan los problemas y las situaciones tremendas. Y estamos viendo cómo comienza la escasez, la pobreza, despacito. Las finanzas se van acabando. Llegan desconfianzas y llegan tantos problemas que la gente ya quiere huir de ese lugar. Llega el desamor. Y el desamor trae caos y problemas gravísimos en la vida, y se ve mucho en los hogares de hoy en día. Y es algo tremendo. Sigo leyendo, dice, gozo. Y cuando se va Dios de nuestras vidas, cuando no tenemos la identidad del reino de Dios en nuestras vidas, ya no hay gozo, no hay alegría. Fíjese que esto se da cuando no entramos en la bendita palabra de Dios. Cuando nos alejamos de la verdad, del camino y la vida, llega el desamor, llega la desesperanza. Y ya no hay alegría, no hay gozo. A tal punto que nadie puede hacer una broma porque se enojan porque hicieron una broma. No saben sonreír, no saben compartir, no hay coinonía, no hay esa familiaridad y esa unidad familiar porque ya no hay amor. Y la gente no se da cuenta que cuando sacan a Dios de su corazón y de sus vidas y dejan de entrar a la palabra por ocuparse en cosas naturales y sencillas, llega el desamor, que es el que Dios no esté en el lugar. Y Dios se va del lugar, ¿por qué? Porque primero se aleja de mí. Por eso Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristéis. Porque el Espíritu Santo es nuestro escudo, es nuestra defensa. Y es lo que nos identifica que pertenecemos al reino de Dios.
Porque cuando realmente Él baja sobre nosotros, se produce algo muy importante. Y el apóstol Pablo lo enseñó en Efesios capítulo 1, verso 13. Dice la escritura así, dice, en Él también vosotros, habiendo oído, escuche, oído la palabra de verdad. Y si la escritura dice que hay una palabra de verdad, hay una palabra de mentira. Si hay una palabra de verdad, hay una palabra de mentira. La verdad es absoluta y la verdad no se defiende. Pero el Señor también enseñó algo muy importante y dijo que había levadura a la verdad. Una palabra falseada, con apariencia de verdadera, y son todas las teologías humanas. Todos los estudios acerca de Dios están equivocados porque nosotros no tenemos que estudiar acerca de Dios. Tenemos que obedecer a su palabra, y cuando obedecemos a su palabra recobramos o tenemos la identidad de Él, porque Él entra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dios no necesita que le estudiemos, Dios necesita que le obedezcamos, y el escrito entero durante todo el mundo, toda la vida del ser humano ha dicho que le obedezcamos, porque Él trae cosas buenas para nosotros. Él quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere que no nos pase nada, no quiere ni siquiera las enfermedades en nosotros. Por eso envió a su Hijo en la cruz del Calvario. Y el ser humano se ha metido en estudios a ver qué le gusta, qué quiere, qué no sé qué, quién es Dios, y ni siquiera lo conocen, porque los estudios nunca llegan al conocimiento pleno de Dios. Necesitamos entrar en su palabra día a día, alimentarnos día a día, y cuando nos alimentamos de su palabra vamos adquiriendo la identidad del reino de Dios. Las teologías nos llevan a identificarnos con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestra congregación, y podemos estar caminando por no el camino de la verdad, sino el camino leudado. No el camino de la vida, sino el camino de la muerte. No el camino que lleva al Padre, sino que lleva al infierno mismo, por estar leudando la palabra de Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Por eso tienes que entrar aquí, mi hermano. ¿Quieres evitar problemas en el hogar? ¿Quieres evitar problemas de economía? Entra a la palabra y mira los principios que Él dijo, solamente por obedecer. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Por eso dice la escritura que la fe viene por el oír, pero no cualquier oír, sino el oír la palabra de Dios. Dice el evangelio de vuestra salvación. ¿Saben qué significa o traduce evangelio? Las teologías nos han enseñado que evangelios son las buenas de salvación, y no es verdad. Evangelio es el sistema de pensamiento de Dios que vino a ser implantado en el sistema de pensamiento, en el ser humano, para que el sistema de pensamiento del mundo salga de la forma de pensar del ser humano y se implante el pensamiento de Dios. Cuando el pensamiento de Dios se implanta en el ser humano por el oír de la palabra de Dios, adquiero la identidad del reino de Dios. Y habiendo creído en Él, dice, y creer es una connotación más fuerte y más allá de lo que tú estás diciendo que crees en Él. Porque no basta creer en Él, tenemos que creerle a Él. Hay una diferencia en creer en Él y otra cosa en creerle a Él. Porque si yo creo en Él, como dicen muchos, sí, yo sé que existe. Hasta los ateos dicen que sí, existe en Él, creen en el Jesús, en el Mesías, en el Cristo. Pero quien le cree a Él, le obedece. Y le sigue voluntariamente y cumple sus preceptos, sus mandamientos y sus ordenanzas voluntariamente. Porque adquirimos la identidad de la novia. Y la novia, para casarse, debe tener la identidad del novio, o si no, no puede haber matrimonio. Tiene que tener el mismo pensamiento, el mismo sentir y el mismo actuar. Y se toman de la mano y juntos se levantan para bendición propia y de otros. Miren lo que dice la Escritura, dice, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados
¿Sabe qué es un sello? Un sello es una marca. Y tú tienes que preguntarte si estás marcado realmente por el Señor o no. Si el Espíritu Santo, del cual se habla en español, que es el Ruach HaKodesh, está en ti. Porque esa es la marca que te identifica como integrante del reino de Dios. Dice, con la cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren lo lindo que dice, que son las arras de vuestra herencia. Y las arras se dan previo a un matrimonio. Antes, ¿cierto? Llega el sacerdote y dice, tráigame las argollas, cuando va a haber la ceremonia, ¿cierto? Pero las arras antiguamente se entregaban antes, que era la dote con la cual se le entregaba a la familia cuando se adquiría la novia. Y ahí es donde se adquiría el permiso para el matrimonio. Si no había dote, si no había arras, no había matrimonio. Y si el Espíritu Santo no está en ti, no habrá boda del Cordero para ti. No tienes la identidad del novio. No estás sellado. No perteneces al reino de los cielos. Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Volvemos a Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, pero dice, y su justicia. ¿Cuál es la justicia realmente de la cual nos habla el Señor? ¿Cuál es la justicia del Señor? Muchos buscan el reino de Dios, sí, y no se puede negar. Pero son injustos. Y lo uno y lo otro van tomado de la mano. Y tú puedes buscar el reino de Dios, pero si no buscas la justicia de Dios, o no aplicas la justicia de Dios en tu vida, estás invalidando ese principio de buscar el reino de los cielos. Porque tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Porque al cielo no se llega simplemente por hablar bonito, ni predicar bonito, sino por tener actos de amor que te identifican con el reino. ¿No me cree? ¿No me cree? Vamos a la palabra. Miren lo que dice en Mateo 7:21. Dice a la escritura, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, escuchen todos los que están conectados en Canadá, aquí en Colombia y en las diferentes naciones. Lo dijo el mismo Señor Yeshua. Recuerden que estoy hablando su nombre en hebreo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo podría parafrasear que quien entrará al reino de los cielos es el que tiene la identidad del reino. Es como cuando tú vas a un parque, digámoslo en Estados Unidos, a Orlando, ¿cierto? A un parque. Si no tienes la identificación de que pagaste tu boleto, no podrás entrar. O sí puedes entrar. Si tú decides ir a un cine, puedes entrar al cine porque sí, porque eres tú, porque llegaste y entraste. O tienes que comprar un boleto anticipadamente. Y cuando llegas a la puerta te exigen el boleto, ¿cierto? Que te identifica con que tienes el derecho para ingresar. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú haces la voluntad del Padre Celestial? Tú puedes ser un líder, un superhombre de milagros, tener shows, espectáculos en televisión y las mega iglesias y lo que sea, porque sé que hay muchos pastores que se conectan a este canal también. Pero mire lo que dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Tú has hecho eso? ¿Estás profetizando en el nombre del Señor? ¿Y no haces su voluntad? Ojo con esto. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y mire lo que dice el Señor. Dice, y les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Pero luego ellos no profetizaban en su nombre, sanaban enfermos y hacían milagros. Y él dice, nunca los conocí. Y la lógica dice que si el Señor nunca los conoció, la lógica dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, tampoco. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Miren lo que dice la palabra. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Los dos tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo actuar. El Señor es el Espíritu, es la cabeza. Y son prácticamente no la misma persona, no el mismo ser, pero actúan en la deidad con un solo pensamiento, un solo sentir y un solo actuar. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si Él no los conoció, el Espíritu Santo tampoco, de lógica, como dice Pablo, que ya lo leímos en Efesios 1:13, nunca fueron sellados. Nunca tuvieron las arras. Y no serán partícipes porque no están en la justicia de Dios. Mateo 25, vamos rapidito. Mateo capítulo 25, ahí se complementa esta palabra. Verso 31 al 46, y se lo voy a leer rápido, porque sé que no hay necesidad de explicarlo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y entonces viene la pregunta, ¿usted es oveja o es cabrito? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, la oveja es la que cumple, busca el reino de Dios y su justicia, y el cabrito busca el reino de Dios, pero no la justicia. Y vamos a ver qué es la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios. Dice, entonces, verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. En Mateo 7:21 dice que son los que hacen la voluntad del Padre Celestial, ¿cierto? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche, porque esto está preparado, esto no se lo está inventando Dios de un momento a otro. Y si está preparado, la normatividad para entrar al reino de los cielos ya está preestablecida, está aquí y tú no la conoces. Porque te la pasas en teologías humanas, en estudios innecesarios de Dios, cuando aquí no necesitas estudiar, necesitas escuchar la verdadera voz de Dios. Porque tuve hambre, escuche esto, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, mira lo que dice, los justos son los que participamos de la justicia del reino de Dios de los cielos. Los injustos, por más que busquen el reino de los cielos, no pertenecen a él, ni pertenecerán nunca, porque no tienen la identidad del reino. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, Yeshua, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, escuchemos, porque en este periodo, en esta época, cuando se cumpla esto, Él ya no es el Cordero de Dios. Él viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cambia su connotación, porque viene a juzgar. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Tú que dices que tienes la identidad del reino, ¿cumples con esta justicia? ¿Das de comer al hambriento, al sediento? ¿Cubres al desnudo? ¿Visitas a los que están en necesidad, en calamidad? ¿O eres de los cristianos egoístas que quieren la bendición para ti solo?
y no la compartes porque en ti no hay misericordia. Y si no tienes misericordia, no tienes la esencia del Cordero de Dios, del Mesías en ti. Yahshua no está en ti. Y si no está en ti, porque el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, no te reconoce. Y si Él no está en ti, es porque Él no ve en ti la identidad del Hijo del Dios viviente, por lo cual no perteneces al reino de Dios. ¿Cuál identidad, pastor? ¿Cuál identidad? Me dicen algunos. Fácil. Nos vamos rapidito. Otra vez al libro de Gálatas. Ya voy llegando. Capítulo 5. Y vamos del verso 22 otra vez. Mas el fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Esa es la identidad del reino de Dios. Entonces dirá también, voy en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿dónde quiere estar? ¿En la derecha o en la izquierda? Hágase esa pregunta o analice su vida en este momento. Si en este momento fuéramos llamados todos al trono de la gracia, al trono blanco, ¿dónde te ubicarían? Escucha, no puedes decidir en ese momento, es ahora, en este siglo, en este tiempo que tienes que decidir. A última hora no puedes decidir. Fíjate que la palabra dice, serán apartados. Y tú puedes estar convencido que te vas para el reino de los cielos, pero si eres injusto y si no tienes la identidad, estás condenado en este tiempo y ahora mismo. Y no porque Dios te condene, sino porque tú mismo te estás condenando a ti mismo por no obedecer la bendita palabra del Señor. Porque ni siquiera la conoces, no entras en ella. Les dice, apartados de mí, malditos, a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y tú puedes ser compañía en este momento o compañero íntimo de celda del mismo diablo y ni siquiera te has dado cuenta. Porque vives en un confort y una plenitud donde crees que porque ya hiciste una oración de fe eres salvo. Muéstrame tus obras. Yo te diré cuánta fe tienes. Y si tienes fe, y si no tienes obras, de nada te sirve. Porque no haces la voluntad del Padre Celestial. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuviste desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, yo me imagino las lágrimas en ese día, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Y sabe que lo más tremendo, que Dios te ha dado la capacidad económica para bendecir a otros y te duele hacerlo. Sabiendo que aún tienes familia en tu propia cercanía de casa, que está pasando necesidades y no eres capaz de compartir ni siquiera un pan. Prefieres muchas veces botar el alimento y botar la comida en vez de compartir. Y eso lo está observando el Altísimo. Por ahí hay una porción donde dice que hay ángeles con libros abiertos donde están escribiendo todo sobre nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras palabras. Seremos pesados en una balanza, dice el Señor. ¿Qué pesa más? ¿La justicia humana, o sea, la tuya, o la justicia divina? Miren lo que dice acá. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán los de la izquierda. Y si tú consideras que estás en la izquierda, la invitación es salte de ahí rapidito y empieza a cumplir la justicia divina. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Dice la segunda parte de Mateo 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas, pastor? ¿Usted qué está hablando? ¿Qué es lo que me van a hacer añadido? Si busco el reino de Dios y su justicia, pues tengo que devolverme al verso 25, que tiene un título que dice el afán y la ansiedad. O sea, no tendrás afanes ni ansiedades por nada. ¿Por qué? Dice el mismo Señor, dice Yeshua, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y si tú te estás afanando por tu vida y vives preocupado por las finanzas, por la ropa, por el estudio, por la universidad, por las hipotecas, por todo lo que andas metido en la identidad del reino. Porque los que tenemos la identidad del reino y cumplimos la justicia divina, confiamos en nuestro Dios porque Él lo prometió que nos sustentaría y estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Con esto no estoy alcahueteando a los vagos y sinvergüenzas que no hacen nada. Porque hay una jauría de vagos y lobos rapaces que no trabajan para comer, no trabajan para sustentar su familia, ni para tener una vida digna, sino la pasan ociosos, echados, durmiendo. Y luego agarran la palabra de Dios y miran a ver qué hermanita, y hablo de hermanita, que está solita, y la llaman y le ponen una cita que para disipularla, y el vago ocioso se mete a las casas para comer de gratis, con un título de evangelista o pastorcito, lobito mentiroso. Y si me está escuchando, usted que tiene título, deje de ser vago, trabaje, deje de robar a la iglesia manipulándola con una psicología bíblica para meterle la mano al bolsillo y vivir del evangelio. Pablo el apóstol nos mandó trabajar y nos dio el más gran ejemplo. Y por ahí hay un verso espectacular que no me acuerdo en este momento, donde el mismo Señor, el Mesías, dijo: mientras mi Padre trabaje, yo trabajo. Porque Él también trabajaba. Así es que no sea sinvergüenza, levántese, sea proactivo, y si no hay trabajo, invéntese alguna vaina. O pídale a Dios sabiduría, y si no consigue trabajo, invéntese algo y empiece a vender algo. Pero no sea sinvergüenza, no se la pase echado. Música, no le estoy lanzando piedra a nadie. Echado en una cama, durmiendo, esperando que las bendiciones le lleguen del cielo. Y muchos esperando que su esposa sea la que vaya y ore. Vaya, mi hija, ore. Pida por nosotros. Cuando usted debe ser sinvergüenza, levántese o arrodíllese y clámele al cielo para que lo bendiga. Dice: ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a vuestra altura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ve que la prosperidad viene en la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando tú adquieres la identidad, el reino se encarga de ti. Se encarga de tal manera. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, que son los que están metidos en las religiones, buscan todas estas cosas. Entonces analiza el sitio donde te congregas o a qué líder estás siguiendo. ¿El líder te lleva al reino o el líder te está metiendo, como dice acá, en las cosas terrenales? Hermano, pacte por el carro.
Hermano, siembre por el apartamento. Hermano, de la primicia por la universidad de sus hijos. Hermanito aquello, hermanito para arriba, y todo un interés económico. Cuando la palabra enseña otra cosa. Mire lo que dice acá. Pero los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Usted qué está buscando, hermano? ¿Usted vive afanosamente buscando el reino terrenal? Por eso ha logrado cosas, sí, tiene su carro, su casa, tiene sus negocios. Pero ¿cómo está su sistema de pensamiento? ¿Está angustiado, deprimido? ¿Vive en una tensión de nervios tremenda porque no hay ni salud? Si usted cumpliera los principios bíblicos, su vida sería con el Shalom, la paz del Señor. Y todo sería de bendición. A mí me da risa cuando los que me conocen aquí en Colombia, que yo trabajo, me dicen: pastor, ¿y usted por qué no busca trabajo? Que usted sabe muchas cosas y eso. Y los que me conocen saben que yo no busco trabajo. Y me quedo tranquilo. Y ese teléfono parece un conmutador a veces, donde empieza a sonar y a sonar. Y recibo mi bendición diariamente, como la recibía el pueblo en el desierto, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y si descanso como el día de hoy fue porque decidí cumplir una ordenanza y un mandamiento del Altísimo. Y estoy viendo la bendición por obedecer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, verso 6, dijo algo muy importante. Y dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esa es la voluntad perfecta de Él, y eso es lo que quiere para ti y para mí, que le obedezcamos y le conozcamos. No que nos sacrifiquemos y no que empecemos a sacrificar, mucho menos finanzas, porque Él no necesita dinero. Nosotros somos los que lo necesitamos. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que será añadido? ¿Qué será añadido? Fácil. Dice la palabra: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces viene la pregunta: ¿qué es lo que va a ser añadido, pastor? Y nos toca irnos rapidito al Salmo 37:4, que dice algo así, dice: deleítate, gózate, disfruta, dice, asimismo, o sea, asimismo, nosotros mismos, en Yahweh. Lo estoy pronunciando en hebreo, para los que están entrando en este momento. Deleítate a sí mismo en Yahweh, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera necesitas abrir tus labios para clamarle a Él. Porque si en tu corazón hay un deseo de un vehículo o una camioneta, que están de moda las camionetas 4x4, ¿sí? Solo con desearlo, Él te lo concede, porque tú tienes la identidad del reino. Pero si no tienes la identidad del reino, tienes que trabajar, luchar y esforzarte. Y la consigues. Pero no de la manera en que el rey quiere suministrarte las cosas. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tienes que hacer ningún sacrificio. No tienes que hacer ningún pacto, porque el pacto Él ya lo hizo con la humanidad, y Él quiere bendecirnos solamente porque le obedezcamos. Pero viene la pregunta: ¿cómo puedes obedecerle si no le conoces? Si no conoces su palabra. Cierto que es difícil obedecerle, y cierto que si no conoces su palabra, no lo conoces a Él. Eso es como cuando hay una relación de pareja. Si tú no conoces a tu novia, o si no conoces a tu esposo, sus gustos, lo que le agrada, lo que le desagrada,
digamos en una relación de noviazgo, si no conoces sus gustos, qué le agrada y qué le desagrada, ¿cómo vas a pretender casarte? Y muchos logran esas uniones matrimoniales y se unen en yugo desigual. Y viene el caos y el matrimonio no dura y termina en separación, divorcio, repudio. Y muchos de nosotros, bueno, yo no me voy a incluir ahí, perdónenme por lo que voy a decir, pero muchos de ustedes están siendo repudiados por el Altísimo porque no tienen su identidad. Dicen amarle, dicen respetarle, pero muchos de ustedes ofrecen diariamente fuego extraño porque no tienen la esencia ni la identidad de Él. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. ¿Y por qué será añadido? Y algunos me dicen, no, yo ni siquiera escucho la palabra de Dios. Y muchos pelean por eso, que Dios no existe, que Dios no sé qué, que Dios sí cuándo. Y otros se jactan de que todo lo logran por sí mismos. Y miren lo que dice la palabra, lo invito, libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18. Deuteronomio 8, 18, y aquí voy a terminar la enseñanza de esta tarde con la bendición del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos hacer sacrificios como lo dice Oseas 6:6? Porque Dios mismo está harto de los holocaustos, de las ofrendas. Está cansado del mercaderismo de la fe. Por eso Él cogió a juguete a los cambistas y a los mercaderes en el atrio del templo. ¿Qué crees que pasaría si el Mesías bajara en este momento y entrara a tu congregación? Y estoy seguro que a muchos de los pastores y los líderes modernos los cogería a rejo y les volcaría hasta los altares sucios y contaminados. Porque lo que hacen es contaminar con dinero los altares, ofreciendo fuego extraño. Miren lo que dice la escritura acá, dice, verso 18 dice, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. Los deseos de tu corazón, los deseos, tus pensamientos, tus sueños, tus metas, se podrán cumplir fácilmente, sin problemas, por más adversidades que vengan, porque Él está en el asunto, porque Él lo prometió. Y si no crees todavía o hay dudas, no voy a entrar a leerlo, pero te invito a leer Deuteronomio 28. Consecuencias de la obediencia. Eso es tener la identidad del reino de Dios. Tal vez sonó fuerte la palabra hoy, pero hicimos un panorama bíblico para poder explicar Mateo 6:33. Y espero que tú tomes conciencia y analices en esta tarde si realmente perteneces o no perteneces al reino de los cielos. Porque una horrenda expectación de juicio y castigo vendrá sobre aquellos que no pertenecen y no tienen la identidad del Cordero de Dios, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Tu vida es continua de lucha, de situaciones adversas, donde no puedes dormir tranquilamente por las preocupaciones, por los problemas. ¿Cómo es tu vida? Cierra tus ojos en este momento. Les voy a pedir que cierren tus ojos en este momento y vamos a clamar al cielo para terminar esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, hoy te pido, Señor, por la iglesia del Cordero de Dios, por ese Efraín que está disperso en el mundo, Señor. Hoy tu palabra fue fuerte para redarguir, Señor. Tu palabra, Espíritu de Dios, fue para guiarnos a entrar al camino, a la verdad y a la vida, y reconocer realmente si somos o no somos pertenecientes al reino de los cielos.
Tal vez el Padre mismo desde hace rato te está mostrando que te falta algo, que estás incompleto. Hace rato te está llamando que entres al reino de Dios y su justicia. Y has entrado al reino, pero no estás en la justicia. Permite que el amor, el perdón, la misericordia, la restitución, la restauración y la fe llegue sobre cada persona que escuchó la predicación en esta tarde de sábado, Señor. Permite que cada uno de nosotros adquiramos esa identidad que nos identifica con el Cordero de Dios, como la iglesia real y pura de Él, extractada de entre los gentiles. Permítenos, Señor, que nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra boca, sea tu instrumento para bendecir, Señor, aquel que lo necesita, Padre. Toca el corazón de aquellos hombres y mujeres que tienen la capacidad, y aun si no tienen la capacidad económica para bendecir a otros, suple de manera misericordiosa y maravillosa. Pablo dijo, Padre, allá en 2 Corintios 9, dijo que tú das semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Y nosotros queremos sembrar el reino de Dios en la tierra. Permítenos ser de bendición y no maldición, Señor. Permite que ese maldito orgullo con un título de cristianos, de hijos de Dios, desaparezca de nosotros y de nuestras mentes. Porque muchos nos sentimos orgullosos de que hablamos de ti, de que compartimos tu palabra, pero no compartimos un pan con el necesitado, Señor. No solamente tenemos que brindar el pan del cielo, Padre, sino tenemos que brindar el pan físico a aquel que lo necesita. En este momento hay hasta familia de nosotros que está aguantando hambre, que no tiene con qué suplir el alimento esta noche ni mañana, Señor. Yo te pido y te reclamo lo de Deuteronomio 8:18. Danos el poder para hacer riquezas, pero no para enriquecernos, no para vanagloriarnos, no para olvidarnos de ti, sino para hacer de bendición al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desvalido, al extranjero, Señor, aquel que tiene necesidad. Padre, hay muchos que tienen esos closets llenos de ropa, Señor, y aún la botan, Padre, en vez de suministrársela a alguien que tiene necesidad. Cambia ese pensamiento, papá hermoso. Cambia el pensamiento de tu iglesia, papito hermoso. Espíritu de Dios, desciende. Y así suena dura esta palabra, redarguye. Porque muchos de los que están sentados tras esta pantalla tienen la capacidad aún de salir esta tarde y llevar un alimento a alguien que sabe que tiene hambre. Aún a los que están en las calles, Padre, mal llamados desechables. Aquellos que no tienen sueños, aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que el frío de la noche los coge en las calles, papá, mientras estamos nosotros en nuestras camas cubiertos con buenas cobijas, buenos edredones, Señor. Toca el corazón de tu iglesia, despiértala, papito. Te lo pido en el nombre de Yahshua. Permítenos compartir lo que tenemos en nuestras mesas. Y aquellos que te están buscando en los templos, Señor, te pido que en forma misericordiosa cambies el corazón del cuerpo pastoral del mundo entero, Padre, para que vuelque las finanzas de una manera correcta, como lo hizo la iglesia primitiva, donde no había ni un solo necesitado. Mira cuántos no tienen con qué comer, no han almorzado, Señor. ¿Cuántos tienen que entrar en un ayuno obligatorio, papito hermoso? Ten misericordia. Te pido que abra las ventanas de los cielos, amado Dios. Ten compasión de tu pueblo. Ten compasión de tu iglesia, Señor. Como dijo el profeta, envíanos a nosotros, que nosotros iremos, Señor. Padre, ten misericordia, Señor.
Ablanda el corazón de los líderes de la iglesia, Señor. Sácalos del mercaderismo de la fe, Padre, para que puedan, Dios mío, comprobarle al mundo que tenemos y servimos a un Dios misericordioso que se acuerda de nosotros cada día. Padre, bendice a todo aquel que está conectado en la predicación, Señor. Bendice a aquellos que se conectarán después cuando vean la grabación. Súple la necesidad, Padre, pero sobre todo esa necesidad, Padre, pon en ellos ese espíritu de buscar tu palabra y buscarte a ti en espíritu y en verdad. Y yo te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por las personas que me aman y me rodean. Te doy gracias por este hogar, Señor, por este lugar donde se convirtió en un altar más, Señor, para las naciones, este lugar. Bendice a las damas que me acompañan, Señor. Bendice a mis hijos también. Bendíceme, Padre, para poder bendecir a otros, Dios mío. Permíteme volver a conseguir los mercados para llevarle a la gente que está en necesidad, papito. Permíteme volver a hacer las brigadas, Dios mío. Envía esos cuervitos, Padre, del norte, del sur, del oriente y del occidente, que van a enviar la provisión y la bendición para poder bendecir al necesitado. Ten misericordia de nosotros, Dios. Oh, Yahweh, precioso, hermoso es tu nombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ten misericordia, Padre, por favor, te lo pido. Danos la oportunidad y la capacidad para poder bendecir a otros, amado Dios. Y hoy nos presentamos ante tu presencia, Señor, a pedirte perdón porque hemos dejado de cumplir tu justicia y nos hemos vuelto orgullosos, vanagloriosos. Porque hoy tenemos, Dios mío, y vivimos en un confort tremendo, Señor. Yo que está escrito en el libro de la vida, Señor. Y yo quiero las arras de tu Espíritu en mí. Yo quiero que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Santidad repose en mí. No que me toque, no quiero un toque, quiero tu presencia. Quiero tu presencia. Quiero tu presencia, Espíritu Santo. Perdón por cada día que he comido de gula y no le he compartido a otros, papá. Abre las ventanas de los cielos. Derrama tu misericordia. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu iglesia, papito. Perdónala. Nos hemos olvidado del prójimo, Señor. Decimos amarte, pero no amamos al prójimo. Perdónanos, Señor. Enséñanos y danos el valor de hacer lo correcto, Padre. Y si un día nos equivocamos y pecamos contra ti, contra el cielo y contra ti, contra tu trono, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Yo quiero ser ese día de los de la derecha, no de los de la izquierda. Yo quiero que ese día me digas, venid, bendito de mi Padre. Y yo quiero entrar al gozo del Padre Celestial. Yo no quiero ir al infierno, Señor, no a una condenación. Permíteme ahora, Dios mío, hacer lo correcto a partir de este momento, Señor. Permíteme entrar al reino de Dios. Permíteme tener la identidad de Él, Señor. Y te suelto mis cosas, mis problemas, mis situaciones, Señor, mis cargas. Perdóname, Señor, porque a veces tampoco entramos en tu palabra. Y preferimos otras cosas que dedicar tiempo a ti. Hoy te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Hijo de Dios, Cordero de Dios, Mesías, Yahshua, te alabamos. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, papá.
Abba papá, Abba papá, Yahweh de los ejércitos, te alabamos, te glorificamos y nos rendimos a tus pies hoy, Señor. Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, gracias por guiarnos a la verdad, por recordarnos la verdad y por no soltarnos de tu mano. Gracias, porque esos 5 pilares van a estar en tu iglesia a partir de este momento. El amor, el perdón, la restauración, la restitución y la fe. La identidad del reino de Dios. Gracias, Señor, te doy. Bueno, mis hermanos, ha sido una tarde especial, bonita, donde aprendimos directamente de la palabra de Dios y esa voz que viene del cielo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas tardes.